Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, y mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado,
Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. En este día vamos a terminar nuestra serie Encuentros cercanos con Jesús. Y en los anteriores estudios hemos visto eventos donde nuestro Señor Jesucristo tenía encuentros con una persona. Pero el tema de hoy es un poco diferente porque este encuentro de nuestro Señor Jesucristo no es con una persona, sino con un grupo de personas, como vamos a leer en el texto. Pero antes de iniciar y para introducir el tema, me gustaría hacer la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Podemos confiar, podemos creer todavía en que hay vida después de la muerte? Y quiero que haga pausa un momento en este video y pensemos en lo siguiente, ¿sí? Si usted está con su grupo familiar o amigos, o si de pronto está solo, piense y reflexione en lo siguiente. Si no hay vida después de la muerte, ¿qué implicaciones tiene para nuestro diario vivir? Repito, reflexione un momentico y converse con su grupo familiar. Si no hay vida después de la muerte, ¿qué pasa? ¿Qué implicaciones tiene eso en nuestra vida? Esta pregunta
espero que los haya llevado a reflexionar, porque no es una pregunta sencilla ni superficial, todo lo contrario, es supremamente importante. ¿Por qué? Porque si no hay vida después de la muerte, entonces la muerte realmente es el final. Morimos y ya terminó todo. Si eso fuese así, no hay cielo, tampoco hay infierno, no hay recompensa, no hay castigo, no hay resurrección de los muertos. En otras palabras, no tiene sentido, no tendría sentido nuestra vida ni la historia. Y si no hay vida después de la muerte, entonces los que creemos en Jesús estaríamos profundamente engañados. Y podríamos tomar las palabras del apóstol Pablo, que dice que seríamos los hombres y mujeres más dignos de lástima de toda la humanidad. Si no hay vida después de la muerte, entonces todo lo que hemos creído ha sido un cuento de hadas. Todo lo que se nos ha enseñado, pues simplemente ha sido un engaño. Si no hay vida después de la muerte, entonces, ¿para qué orar? ¿Para qué creer? ¿Para qué y por qué vivir para Jesús? ¿Sí? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿hay vida después de la muerte? Hace miles de años, Job planteó la misma pregunta. Si un hombre muere, ¿volverá a vivir? Porque esa es una realidad. Todos morimos. Y después de que morimos, ¿qué? ¿Qué pasa? Cenizas a las cenizas, polvo al polvo. Eso es todo lo que hay. Esto entonces nos lleva al texto de hoy y al encuentro de nuestro Señor Jesucristo, como dije inicialmente, no con una persona, sino con un grupo de personas. Y los invito para que por favor ahí en su casa abran su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo número 20, desde el versículo número 27. Lucas capítulo 20, desde el versículo 27 hasta el versículo 40. Este encuentro de nuestro Señor Jesucristo es con un grupo de personas llamados los saduceos. Y me gustaría preguntarte, ¿alguna vez has conocido un saduceo? Pues yo tampoco lo he conocido, ¿sí? ¿Qué tiene de interesante estas personas? Este era un grupo religioso, pero eran pocas personas. Fue un grupo muy selecto y prácticamente era como un club para ricos. Eran gente que hacía parte del Sanedrín. Incluso tenían puesto en el templo. Pero eran personas muy poderosas económicamente. Eran muy ricos, ¿sí? Y tenían unos pensamientos bastante extraños, como vamos a ver dentro de un momento, ¿sí? Y lo interesante del pasaje que vamos a ver es que se inicia este encuentro con una pregunta que le hacen muy extraña a Jesús, pero también con una respuesta de nuestro Señor Jesucristo muy, muy sorprendente. Y quiero que vayamos más allá, porque de pronto podemos pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver los saduceos? Que ya no hay de esa gente, de ese grupo ya no hay nadie. ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy en el siglo XXI? Tiene mucho que ver, como vamos a mirar a lo largo del estudio. Entonces, vamos por favor a mirar en Lucas capítulo 20, versículo número 27. Dice así: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos,
Y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Para poder entonces mirar y manejar esta extraña pregunta, tenemos que notar primero que es una pregunta poco sincera de los fariseos, pero necesitamos saber algo más sobre los saduceos. Los saduceos son muy diferentes a los fariseos. De hecho, saduceos y fariseos eran 2 grupos totalmente diferentes, pero ambos hacían parte del liderazgo de los judíos, pero entre ellos no se trataban mutuamente. Como dije hace un momento, ellos provenían de grupos familiares, aristócratas muy ricos, y tendían a congregarse en el templo, estaban en el Sanedrín, dentro del sacerdocio, del consejo gobernante judío, eran muy fanáticos de la ley y el orden, y a la gente común no les agradaba porque colaboraban con Roma en ese momento, pero no solamente con Roma, sino con el que tuviese poder. En otras palabras, se acomodaban. Lo que más les interesaba era el poder, el dinero y tener influencias, ¿sí? Y eran pocos. Leyendo un poco sobre los saduceos en esa época, no había más de 10,000 saduceos, pero tenían poder económico, influencias y el apoyo de Roma. ¿Qué pensaban los saduceos? ¿Qué creían? O más bien, ¿qué era lo que no creían? ¿Sí? Ellos no creían en los ángeles, no creían en el cielo ni en el infierno. Ellos no creían en la vida después de la muerte, no creían en la resurrección de los muertos, no creían en la inmortalidad del alma, ¿sí? Y ellos no creían en la vida después de la muerte. Nuestro Señor Jesucristo sí creía y nos enseñó. ¿Y qué tiene que ver todo esto hoy para el siglo XXI? Bastante, porque hoy en día encontramos muchas personas, aún dentro de las iglesias, dentro del liderazgo religioso, que no creen en muchas cosas de lo que Jesús creía. Y encontramos muchos líderes y muchas personas acomodadas económicamente dentro de nuestras iglesias, que dicen creer en Dios, pero creen en un Dios para este mundo, y que Dios está para ayudarlos a vivir muy bien económicamente aquí en la tierra, y que después de ahí no sigue nada. Y no crean que estoy exagerando. En nuestras congregaciones tenemos muchas personas así, que creen en un Dios, que dicen creer en Dios, pero para esta tierra, para que les ayude a prosperar, para estar muy, muy bien económicamente, ¿sí? Los fariseos sí creían en la vida después de la muerte, en la resurrección, en el cielo, el infierno, en premio y castigo, ¿sí? Esa era el principal conflicto que había entre fariseos y saduceos. En otras palabras, era como la religión de los hombres y las mujeres ricos de esa época, que ofrecía poder sin rendir cuentas a Dios. Vives, mueres y eso es todo. Pero si vamos a vivir, que vivamos bien y que Dios nos bendiga para vivir bien aquí en la tierra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo era una amenaza directa para todo lo que ellos creían. Y en este pasaje, entonces, tienen ese encuentro directo con nuestro Señor Jesucristo. Y para un saduceo convertirse a un seguidor de Jesús, le tocaba renunciar a todo eso, ¿sí?
y era casi imposible, ¿sí? Y la pregunta que ellos le hacen a Jesús no es una pregunta sincera, sino que es una pregunta inventada, diseñada para atrapar a nuestro Señor Jesucristo, para desacreditarlo frente a las multitudes que lo seguían en esos días. Y los saduceos intentaron ridiculizar la resurrección. Y a menudo usaban estas preguntas para ridiculizar no solamente a Jesús, sino también a los fariseos. Pero para entender la pregunta, tenemos que volver a los libros de la ley, especialmente a Deuteronomio en el capítulo 5, que describe la ley del matrimonio del levirato, ¿sí? Entonces, debido a la importancia del apellido, a la importancia de que siquiera la familia, la sucesión de la familia o del clan, entonces la ley disponía que un hermano debía casarse con la viuda y si no había quedado hijos, tener hijos con esa persona, con esa mujer, para que siguiera el nombre del hermano fallecido. Eso era una ley que obligaba en ese momento. Entonces la pregunta es, bueno, si esta mujer se casó con los 7 hermanos, en el momento de la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Pero vamos a ver que la respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue una respuesta muy tranquilizadora. Prácticamente le está diciendo, esa es una pregunta necia, tonta. Dice, en la resurrección no hay matrimonio. No hay matrimonio. Versículo 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Versículo 35. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Jesús le responde claramente. No es ni con el primero, ni con el último, ni el más guapo, ni el más rico, ni el que se haya portado mejor, no. Y esa pregunta pudo haber traído alguna sonrisa dentro de la multitud, porque esa era la idea, ridiculizar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les contesta, ustedes están equivocados. ¿Y dónde está lo importante de este pasaje en esa época y para nosotros? Nosotros hemos visto y vemos películas sobre vida después de la muerte. Y esas películas nos han llevado a pensar que la vida después de la muerte es como una continuación de esta vida. Y lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo es, así no es. Las condiciones de la era venidera, o sea, de la vida después de la muerte, no son las mismas que aquí. Ese no es el caso. Por eso Él dice, ni se casan, ni se dan en casamiento. Es algo totalmente diferente. Repito, nos equivocamos pensando que la vida futura es una continuación de esta vida. En otras palabras, que vamos a seguir en este mismo orden en la otra vida. Y Jesús dice, así no son. Así no es la situación. Que no va a ser exactamente a la vida aquí en la tierra. Esas son muy buenas noticias para poder tener claro
y no hacernos esas preguntas, que con quién voy a vivir, que dónde voy a vivir. Es algo muy, muy diferente. Repito lo que Jesús dice: ni se casan, ni se dan en casamiento. Lo que está diciendo Jesús, repito, es la vida eterna, la vida después de la muerte. No es una continuación exacta de lo que estamos viviendo aquí. Miremos entonces, repasemos nuevamente la sorprendente respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos, a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Repasemos entonces nuevamente la sorprendente respuesta de Jesús. Pero en el Evangelio de Mateo, que tiene un pasaje paralelo, él tiene una versión de este encuentro e incluye una oración que no se encuentra en Lucas, en Mateo 22, 29, y resume la respuesta de Jesús a los saduceos de la siguiente manera: estás en error, porque no conoces las Escrituras ni el poder de Dios. Mateo 22, 29. Estás en error, porque no conoces las Escrituras ni el poder de Dios. Tomemos ese orden, pero iniciando por no conoces el poder de Dios. Al hacer esa pregunta capciosa, los saduceos demostraron que subestimaban el poder de Dios y pensaban que Dios era solamente para el momento de nuestra vida y no miraron hacia el futuro. Pero Jesús dice que la resurrección, primero, existe, y segundo, no es una continuación de esta vida, sino una transformación de todo lo que hemos conocido. Tengamos en cuenta lo siguiente, versículo 34, los hijos de este siglo, versículo 35, ¿sí? Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ¿sí? Entonces, el matrimonio es una parte natural de esta era, de este siglo, o sea, de cómo hemos vivido hasta ahora, del mundo en que vivimos. El matrimonio es necesario, ha sido necesario para la continuación fundamental de la raza humana. Se necesita el matrimonio para que hayan hijos, para que reemplacen a los que van muriendo, ¿sí? Pero Jesús dice, allá no va a ser así, porque si no hay funerales, no hay bodas, ¿sí? Aclaremos, esto no es un seminario sobre el matrimonio, es una respuesta de Jesús a los saduceos. Dice, seremos como ángeles, responde Jesús. Y no vamos a entrar en discusión si los ángeles tienen o no tienen género, si son masculinos o femeninos. No, esa no es la discusión. La discusión es que hay vida después de la muerte. Los ángeles nunca mueren. Y si resucitamos, seremos como ángeles y nosotros tampoco moriremos. Entonces Jesús responde de una manera muy clara a los saduceos y les muestra con la palabra que ellos están muy, muy equivocados. Porque el levirato era para que
continuara el apellido, continuaran los herederos de los padres, siguiera el clan familiar. Pero eso ya no se va a necesitar en la vida eterna. Eso es para esta era, para mantener el apellido y la descendencia en esta tierra. Lo que Jesús le está diciendo es, tu pregunta no se aplica para la vida eterna. Repito, no podemos pensar en la próxima vida en términos de lo que estamos viviendo aquí. La vida allí es y será muy diferente, porque nosotros, lo que está diciendo Jesús, seremos muy, muy diferentes. Muy, muy diferentes. ¿Qué pasa entonces con nuestros seres queridos? Con nuestros hijos, con nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros amigos. ¿Todo eso se habrá ido? No, pero no será igual, ni siquiera similar. Será mucho mejor. ¿Cómo? No lo sé. Cuando estemos allá nos vamos a dar cuenta. Pero va a ser mucho mejor. Pero aquí Jesús nos aclara, tengan en cuenta, allá no es una continuación de la forma en que vivíamos aquí. No será igual, no será similar, será algo que va a estar en un plano superior, que solo lo conoceremos cuando estemos con nuestro Señor en su presencia. Que el Señor nos ayude a entender que es algo mucho más profundo y mucho mejor, y va más allá de nuestra comprensión natural, de lo que hemos vivido hasta ahora. En ese día nos amaremos perfectamente. Habrá una perfecta comprensión, comunicación, aceptación, libres de todo lo que nos frena en esta vida. Hay un himno que cantamos durante muchos años que dice, allá no habrá tribulación. Es algo muy, muy diferente, pero que no, repito, no es una continuación de lo que estamos viviendo en este momento. Pero esta respuesta involucra como un jalón de orejas a ellos y les dice, no conocen las Escrituras. No conocen las Escrituras. Versículo número 37. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces, nuestro Señor Jesucristo habla a los fariseos y les toca a los saduceos algo que ellos manejaban. Los saduceos solo creían, su Biblia en ese momento era solo el Pentateuco, o la ley, o los 5 libros de Moisés. Para ellos eran los únicos libros inspirados y sagrados. Solo aceptaban ellos. Por eso Jesús les habla de Moisés, de Abraham, de Isaac y de Jacob. De Moisés, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y les dice, mire, Dios es Dios de vivos. Y ustedes no conocen las Escrituras. Fíjense que no dice ahí, yo era el padre de Abraham, yo era el padre de Isaac, yo era el padre de Jacob. No dice eso. Dice, yo soy el Dios de vivos, no de muertos. Fíjense que cuando llega una tragedia a nuestra vida y muere algún familiar, ¿cómo hablamos? Decimos, él era un gran amigo, tiempo pasado. Era una esposa maravillosa.
Era un hombre muy divertido. Era un hijo muy alegre. Para nosotros todo eso es tiempo pasado, porque la muerte separa a la gente aquí en la tierra de los vivos. Eso es lo que creemos y eso es lo que sucede, ¿sí? Y no podemos evitar cuando alguien muere decir, era un buen amigo, era un buen padre. Fuera de eso, decimos, siento mucho su pérdida. Ha sido una pérdida irreparable. Pero saben que no debe ser nuestra forma de hablar. Porque una pérdida, perder algo significa que no sabemos dónde está. Pero nosotros sabemos dónde está esa persona que amamos. Si ha creído en el Señor Jesucristo, no es una pérdida, porque sabemos dónde está. Y Jesús les dice, miren lo que dice Moisés. Ustedes que dicen que solo creen en las palabras de Moisés, miren lo que él dice. Yo soy el Dios. No dice yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Isaac, yo era el Dios de Jacob. No, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. La muerte no puede romper esa promesa, que Él es nuestro Dios. Y si Él ha sido nuestro Dios todo este tiempo aquí en la tierra, lo seguirá siendo después de la muerte. Esto es supremamente importante y alentador. Nuestros seres queridos, todo el que ha muerto creyendo en Cristo, está vivo con Cristo en este momento y estarán con Él en la resurrección. Nunca olviden eso. Tengan en cuenta que Dios repite 3 veces aquí. Significa, repito, que después de la muerte, el Señor sigue amándolos a cada uno individualmente. Por eso dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y si es de ellos, también es de nosotros. La pregunta no es, ¿podemos seguir creyendo en la vida después de la muerte? Sino, ¿podemos todavía creer en Dios? Podemos creer en Dios, podemos creer en las promesas de Dios. Si Él es nuestro Dios, si somos su pueblo, la muerte no es el final de la historia, no es el final, es el inicio de un día más brillante, de una vida gloriosa en nuestro Señor Jesucristo, de una resurrección en un momento dado que aguardamos todos como pueblo de Dios. Pero mientras llegamos a ese momento, podemos confiar de que Él es nuestro Señor y poder decir como Pablo, para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, que ni siquiera la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 2 aplicaciones para nuestra época. Al examinar entonces este encuentro fenomenal entre Jesús y los saduceos, podemos quedarnos con 2 certezas bien grandes. La primera, si Dios se ha preocupado por nosotros en esta vida, podemos estar seguros de que se preocupará por nosotros en la próxima vida. Tenemos su palabra, tenemos su promesa y no tenemos nada que temer. No estoy diciendo que la muerte no es que la muerte es una experiencia fácil para nosotros. No, la muerte es una experiencia difícil.
¿Por qué? No sabemos cómo moriremos, ni cuándo, ni dónde. Puede ser que la muerte llegue de manera repentina, que no tengamos tiempo de reaccionar. O simplemente podemos morir mientras dormimos. O podemos morir lentamente de una enfermedad larga. El paso a la otra vida puede ser fácil, puede ser difícil, puede ser breve, puede ser prolongada, puede ser dolorosa, puede ser sin dolor, puede ser que llegue a la mitad de nuestra vida, o jóvenes o niños, o quizás hasta los 90. Pero cuando nos llega la muerte, podemos saberlo con seguridad, con certeza, de que el Señor, que ha estado con nosotros a lo largo de nuestra vida terrenal, no nos abandonará cuando más lo necesitamos. ¿Cómo será nuestra experiencia en el cielo? Solo podemos responder esa pregunta cuando estemos allá. Pero recordemos algo. Estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Repito, estar ausente del cuerpo, cuando salga nuestro espíritu de este cuerpo, va a estar presente con el Señor. Ir al cielo no es simplemente ir a un lugar, no es como ir a Bogotá o a Cartagena. Ir al cielo es ir a una persona. Y a mí esto me impacta, me tranquiliza, me da gozo y esperanza, porque el cielo es donde está Jesús. Todo lo demás son detalles. Recuerden las palabras de Jesús a un hombre moribundo: hoy estarás conmigo en el paraíso. 2 palabras: estarás conmigo. Estar ausente del cuerpo es estar con Jesús. Nunca olvide eso. Nunca. Estarás conmigo. Más que un lugar, es estar con una persona, y es nuestro Señor Jesucristo. Segundo, aquellos que rechazan la palabra de Jesús no tienen a dónde ir. Versículo 40. Y no osaron preguntarle nada más. Si alguien quiere saber sobre la vida después de la muerte, solamente hay 2 formas. Una, compruébelo usted mismo. Y todos lo haremos en un momento dado de nuestra vida. Y segundo, tome el testimonio de alguien que lo sepa. Y el único que lo sabe, que ha ido y que ha vuelto, es nuestro Señor Jesucristo. Al tercer día volvió de los muertos para nunca más volver a morir. Tenemos la palabra autorizada del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que creemos en Jesús, creemos en la vida después de la muerte, en base a la fidelidad de Dios, en base a la promesa de Dios. No confiamos en lo que nuestros ojos ven. Confiamos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Confiamos en Dios, en la gracia de Dios. Aquellos que conocen a Jesús han entablado una relación que ni siquiera la muerte puede romper. Nuestra esperanza para el futuro está segura, porque es una promesa de Dios. Y recuerda, para el cristiano, la muerte nunca es el final, sino el comienzo de la vida para siempre con el Señor. Esta es una invitación. Si no has creído en Cristo, es tiempo de creer.
La muerte no es el final de todo. Confía en Jesús, confía en sus palabras. Y quiero leer una pequeña oración que alguien hizo ante la muerte de un ser querido. Dice así: te damos gracias, Señor, por la muerte de los santos de Dios. Algunos van antes y otros después, pero uno a uno tus hijos pasan de esta vida directamente a tu presencia. Repito, y con esta oración terminamos. Te damos gracias, Señor, por la muerte de los santos de Dios. Algunos van antes y otros después, pero uno a uno tus hijos pasan de esta vida directamente a tu presencia. Que usted pueda decir lo mismo. Que el Señor les bendiga, que tengan buena tarde. Podía oír. Ha sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Ha sido tan bueno para sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí.